¿Cuántos de ustedes conocen su árbol genealógico? Levanten la mano. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quiénes saben los nombres de sus 4 abuelos? Si conocen su árbol genealógico, deben saber. Muy bien, hay 4 hermanos aquí que conocen. 5, 6, 7. Ah, son más. Ojo, los nombres completos. ¿Ya, más o menos? ¿Quién conoce los nombres de sus 4 bisabuelos? No, completos no. Pero ¿Más o menos? Ya, la mitad de los bisabuelos. Entonces no conoces solo genealógico. ¿Y de los tatarabuelos? ¿Sí? ¿Quién conoce de los 4 tatarabuelos sus nombres? La Claudia. Muy bien. Pero solo el nombre de Pila. Ya, pero los nombres los tiene. ¿Y qué viene antes de los tatarabuelos? ¿Quién conoce los nombres de los tatara? ¿Alguien? Creo que la mayoría de nosotros llega hasta los abuelos, ¿no es cierto? Al menos en mi caso. Y con mucho esfuerzo llegamos hasta los bisabuelos. ¿Por qué hemos perdido la costumbre de tener registros de nuestros antepasados? Porque hubo una época donde esa información era importante, ¿no es cierto? ¿Por qué hemos perdido el conocer nuestro árbol genealógico? Quizás tenga que ver porque ya no valoramos nuestra herencia familiar, de dónde provenimos, porque nuestra herencia material no depende de pertenecer a un clan familiar. En la antigüedad así era. Si tú querías recibir una herencia, las personas debían demostrar que provenían de un linaje. Y para eso tenían que conocer su árbol genealógico. Y mucho más atrás que los bisabuelos y tatarabuelos. Hoy día las herencias se transmiten de forma más directa, ¿no? De padre a hijo. A veces de abuelo a hijos, pero ya de bisabuelos es muy difícil. Quizás por eso hemos perdido el interés o la importancia de registrar quiénes son nuestros antepasados. Quizás por eso nuestra cultura en general hace tiempo dejó de prestarle atención al linaje, a las genealogías. Y mientras pensaba, quizás también otra razón tenga que ver con nuestra cultura de divorcios y rompimientos familiares en la que vivimos. Una gran mayoría ha roto lazos con algún lado de su familia. Creo que no me equivoco en decir que entre nosotros, quizás todos, hemos experimentado en nuestras familias el divorcio de algún pariente, cercano o en segundo o tercer grado, o si no un divorcio, distanciamiento familiar. Hoy día, ¿cuántos niños se crían y viven sin uno o sin ambos de sus padres? O se han distanciado física y emocionalmente de ellos. Entonces ya no es importante seguir el rastro de nuestros antepasados, a nuestros ancestros. De hecho, para muchos hoy día en nuestra cultura es incluso hasta vergonzoso o molesto pensar en padres, abuelos. He conocido a mucha gente que desearía borrar su árbol genealógico o pertenecer a otra familia porque se avergüenzan de lo que eran sus ancestros. Es triste. A eso debemos sumarle el sentimiento posmoderno en el cual vivimos, donde le restamos importancia al pasado. La gente de nuestros días tiene la tendencia a ignorar o incluso despreciar lo viejo. ¿No es cierto? Andamos buscando de lo moderno, de lo último, de lo que es tendencia, lo que es antiguo. Generalmente lo desechamos, lo descartamos. Bueno, no era así en los tiempos de Mateo. Claramente, para Mateo y en el mundo de Mateo, en el mundo de Jesús, conocer tu linaje era muy importante. Porque como ya lo dije, cosas legales dependían de conocer tu linaje.
uno tenía que ser capaz de demostrar de dónde provenía su familia, quiénes eran sus ancestros. Y la gente en Israel preservaba esa información con mucho cuidado. De hecho, estructuraban sus linajes, sus árboles genealógicos, de tal manera que era fácil de memorizarlo. La gente se conocía de memoria su árbol genealógico, porque era muy importante. Por eso, cuando abrimos el primer libro del Nuevo Testamento, lo primero que encontramos ahí es una lista de antepasados de Jesús. Y nosotros, nuestros lectores modernos, que no tenemos esa costumbre ni le damos esa importancia al árbol genealógico, cuando leemos este pasaje de Mateo y pasajes similares, tenemos la tendencia de pasarnos por alto esa lectura, ¿no es así? Una lista con un montón de nombres de gente que murió hace muchísimo tiempo no nos parece muy relevante. Pero Mateo escogió esa lista para comenzar su libro más importante de su vida acerca de Jesús. Así que debemos prestar atención a la genealogía. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el significado de esta genealogía? ¿Qué quería transmitir Mateo a sus lectores? Y la pregunta más importante para nosotros es, ¿qué significa para nosotros esta genealogía? Entonces vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, que abra nuestras mentes y corazones y que podamos entender el mensaje de la genealogía de Jesús en Mateo. Amén. Oremos. Amoroso y buen Señor, concede que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones en tu palabra sean gratos delante de ti, para gloria tuya y para el crecimiento de nuestras almas, de nuestros corazones, para la edificación de nuestros espíritus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada vimos cómo inicia este evangelio con este verso espectacular. Mateo presenta a Jesús como hijo de David y como hijo de Abraham. Y esto quiere decir que Jesús tiene derecho a las promesas que Dios les hizo a estos dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Tiene derecho al trono de David y tiene derecho a las promesas que Dios le hizo a Abraham. Mateo está diciendo con este verso que Jesús es heredero al trono de David. Y es heredero a las bendiciones de Abraham. Y esta es una afirmación enorme. Ahora cualquiera podría decir, yo soy heredero a las bendiciones de Abraham, heredero a un trono. Pero para eso Mateo, para decir que Jesús es heredero a estas cosas, tiene que demostrarlo. ¿Y cómo lo va a demostrar? Con la genealogía. La genealogía demuestra que Jesús es descendiente y heredero legal de David y de Abraham. Por eso Mateo traza una genealogía comenzando con Abraham, llega hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia hasta Jesús. Mateo dice que Jesús es por lo tanto el rey, heredero de David, heredero al trono, pero también heredero de las promesas a Abraham. ¿Y qué le prometió Dios a Abraham? Que por medio de él serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces Jesús, según Mateo, no solamente es el rey para los judíos, es el rey para las naciones. Este es el propósito de la genealogía, demostrar que Jesús es heredero legal de Abraham y de David, que Él es el Mesías del pueblo de Dios. Y aquí hay unas poderosas lecciones para nosotros. Vamos primero a los versos 1 al 6. Mateo traza la descendencia de Abraham hasta el rey David. Un recorrido por la historia. Y hay unos nombres muy interesantes que los lectores judíos, que fueron los primeros lectores de Mateo, conocían muy bien. Pero como nosotros no conocemos muy bien estos nombres, tenemos que hacer un repaso veloz. Mateo comienza con Abraham. Él es el patriarca de los hebreos. Con él comenzó este linaje. Abraham recibió la promesa de bendición. Mira, esto es lo que Dios le prometió a Abraham. Que por medio de su descendencia, todas las familias de la tierra serían benditas.
Y de eso trata prácticamente gran parte del Antiguo Testamento. Dios le hace esta promesa a Abraham en Génesis 12 y a partir de ahí el resto del Antiguo Testamento va demostrando cómo es que se va cumpliendo esa promesa. Así es que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac y es un milagro de Dios porque Abraham era viejo y su esposa era estéril, pero igual tiene este hijo por milagro de Dios. Isaac tuvo 2 hijos, el linaje se concentra en el menor, en Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de donde vienen las 12 tribus de Israel. Y de esos 12 hijos, la genealogía se concentra en Judá. Y en ese momento, Mateo hace algo muy inusual. Mira el verso 3. ¿Qué es lo que hace ahí Mateo? Incluye dentro de la genealogía la mención de una mujer. Y aquí tengo que hacer una pausa. Porque vamos a hablar de las mujeres en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Hay 5 mujeres en esta genealogía: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Normalmente, las mujeres no aparecían en las genealogías. Ya dije que la genealogía era muy importante para los hebreos, pero las mujeres no aparecían en las genealogías. La regla general era que la genealogía, la descendencia, se trazaba por medio de el padre. Y esto no tiene nada que ver con el machismo. Dios delegó al varón el rol de liderar en la familia. No porque sea mejor, no porque sea más importante o más capaz, para nada. Sino que es una tarea delegada por Dios. Y lo hizo para que él se complemente con su esposa. Pero al ser el padre el que engendra, el que provee la semilla, la Biblia traza la línea de descendencia por medio del padre, por ese rol de liderazgo. Entonces, todas las herencias, todas las genealogías en el Antiguo Testamento están trazadas por medio de los hombres. Pero eso no quiere decir que no aparezcan mujeres. De repente aparecen mujeres en algunas genealogías en el Antiguo Testamento. Y cuando eso sucede es porque hay un motivo muy concreto para el autor. Hay algo que él quiere enfatizar o señalar cuando incluye a una mujer dentro de una genealogía. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que Mateo quería señalar al incluir estas 5 mujeres en la genealogía? Entonces tenemos que conocer quiénes eran estas mujeres. Vamos primero a Tamar. En el verso 3 aparece la primera mujer de la lista. Tamar fue nuera de Judá. Nuera de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Pero su marido murió, quedó viuda. Entonces la ley de Dios establecía que un hermano de su esposo debía casarse con ella para preservar su linaje. Porque esto, una vez más repito, el linaje es muy importante. Entonces Tamar se casó con el hermano que seguía, otro hijo de Judá. Pero este hermano no fue un buen esposo. No quiso darle un hijo y le engañaba. Y por ese pecado, él murió también. Y Tamar quedó nuevamente viuda y sin descendientes. Frente a eso, su suegro Judá la despachó con la promesa de que su tercer hijo iba a ser su tercer esposo. Pero era niño todavía, así que tenía que esperar a que crezca. Pero eso era mentira. Judá no tenía ninguna intención de que su tercer hijo se case con Tamar. Así que Tamar se vio en la desesperación, se hizo pasar por una prostituta y se acostó con su suegro. Tuvo una relación incestuosa con su suegro y producto de esa relación tuvo 2 hijos gemelos que aparecen en la genealogía, Fares y Serach. Su historia está en Génesis 38. La historia de Tamar entonces nos recuerda del engaño de estos hombres, del incesto y de la tremenda injusticia de Judá y sus hijos y el pecado de Tamar. Avanzamos al verso 5, donde encontramos a la segunda mujer de la lista, Rahab. A ella la conocimos en el libro de Josué. A diferencia de Tamar, que se disfrazó de prostituta,
Rahab sí era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó. Pero ella escuchó del Dios de Israel y decidió ayudar a los espías de Josué. Les salvó la vida y les pidió compasión. Así ella se salvó junto con toda su familia, fue recibida en el pueblo de Dios y Rahab entró en la tierra prometida. Su historia nos habla de la fe, de la conversión del pecador y de la misericordia de Dios y la inclusión en el pueblo. En ese mismo versículo encontramos a la tercera mujer de la lista, Ruth. Ruth fue una mujer moabita, eso es, de Moab. Los moabitas eran enemigos de Dios y un pueblo famoso por su inmoralidad sexual. Dios, por ese pecado, había prohibido a los israelitas tener cualquier contacto con los moabitas. Los moabitas estaban prohibidos de entrar en la tierra de Israel. Entonces, ¿cómo es que tenemos a Ruth? Bueno, su historia es muy interesante. Una familia israelita se fue de Israel al extranjero y los hijos de esta familia terminaron casándose con mujeres moabitas. Y allí, mientras estaban en el extranjero casados con moabitas, todos los hombres de esa familia murieron, el esposo y los 2 hijos. Ruth era una de estas mujeres moabitas. Entonces ella quedó viuda y sin hijos. Y cuando tuvo la oportunidad de volver a su casa, a rehacer su vida, cosa que la otra mujer sí hizo, Ruth decidió quedarse al lado de su suegra. Ruth tuvo compasión de su suegra, que también había quedado viuda y sin hijos. Así que Ruth dejó atrás a su pueblo, a sus dioses, dejó atrás a su familia y se fue con su suegra, Noemí, a Israel. Y allí ella abrazó la fe de Dios de Israel y cuidó a su suegra. Y lo increíble es que ella, siendo moabita, fue recibida en la familia del ancestro del rey David. Y por medio de ella, su suegra recibió consuelo y restauración. Entonces la historia de Ruth nos habla de conversión, de fe y de aceptación. Vamos al verso 6. Allí encontramos a la cuarta mujer de la lista. Ahora lo interesante es que su nombre no se menciona. ¿Te has dado cuenta? Solo dice la mujer de Urías. Por ese dato, nosotros sabemos que su nombre es Betsabé. Su historia está en 2 Samuel 11. ¿Quién fue la mujer de Urías, Betsabé? Fue la mujer de Urías. Betsabé fue la mujer que David vio, el rey David vio, la codició y se acostó con ella, cometiendo adulterio, aprovechándose de que Urías, su marido, no estaba en casa. Y cuando ella resultó quedar embarazada, David organizó el asesinato de Urías para él casarse con Betsabé y así encubrir su pecado. Pero David no pudo engañar a Dios, quien sacó a luz todas sus detestables acciones y lo castigó. Y al final, Betsabé sí se casó con David y Dios la bendijo con el nacimiento de su hijo Salomón, quien fue heredero al trono. Entonces la historia de Betsabé también nos habla de la misericordia de Dios, de la restauración y el perdón. Y en el verso 16 encontramos a la quinta y última mujer de la lista, una mujer llamada María, quien fue una humilde muchacha que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, quien era carpintero. Ella iba a concebir y a dar a luz a Jesús, quien es el protagonista del libro de Mateo. ¿Te has dado cuenta entonces lo que está haciendo Mateo al incluir estas mujeres en su genealogía? Mateo ha dicho que Jesús, en el verso 1, es el verdadero rey de Israel, el hijo de David, hijo de Abraham.
Pero esta no es la típica lista de antepasados de un rey. En cualquier país del mundo, en cualquier cultura, en cualquier época, sus gobernantes se esfuerzan enormemente para borrar cualquier escándalo familiar del registro, ¿no es así? Cualquier escándalo familiar hay que borrarlo, hay que disminuirlo o hay que generar otro escándalo en otra parte para distraer. Cualquier cosa que manche la imagen de un gobernante es peligroso para su gobierno. Mateo, con esta genealogía, ¿te imaginas la cara de los primeros lectores de esta genealogía? Ellos conocían todos estos personajes y lo que pasó alrededor de estos personajes. La genealogía no deja bien parados a grandes figuras israelitas. Judá, David. Estamos hablando de reyes. Y al mismo tiempo esta genealogía habla de una inclusión escandalosa, prostitutas, enemigos de Israel en el linaje del rey, del Mesías. Mateo nos está mostrando que los antepasados de Jesús eran seres humanos con todas las flaquezas y potenciales de gente normal, pecadores. Y Dios obró por medio de ellos, a pesar de ellos incluso. Mateo nos está diciendo que Dios, el soberano, puede obrar por medio de gente pecadora y limitada para traer su bendición y su salvación y su rey. Dios no está limitado por nuestra incapacidad, por nuestra torpeza. En la genealogía de Jesús no tenemos un patrón de rectitud y justicia. En el primer tramo, desde Abraham a David, encontramos adúlteros, prostitutas, padres irresponsables, hombres injustos y pecadores, héroes y villanos, injustos y redimidos, hombres de fe y mujeres de fe. En el segundo tramo, de David al exilio, vemos el pecado de David, quien mató a Urías. Pero Dios, por medio de esa relación, trajo a Salomón, su heredero. Pero luego tenemos una lista de nombres en los versos 7 al 11. Todos ellos son reyes. Todos ellos son reyes. Y algunos fueron reyes buenos, la gran mayoría fueron reyes impíos, sin Dios. Y la historia de estos reyes es igual de inverosímil. Porque algunos reyes muy malos engendraron hijos buenos. ¿Cómo es posible eso? Y algunos reyes buenos fueron padres de monarcas malísimos. Por ejemplo, el perverso Roboán engendró al injusto y malvado Abías. Pero de estos dos, sus descendientes Asa y Josafat fueron buenos reyes. Pero los hijos de estos buenos reyes fueron impíos, como Jorán. Entonces la genealogía es abierta. Justos e injustos forman parte de la lista de ancestros de Jesús. Reyes que por su mala administración y pecados provocaron la pérdida del reino y la deportación a Babilonia. Pero Dios sigue haciendo su perfecto plan. Y así llegamos a Jesús. Y mira lo que hace Mateo cuando habla del nacimiento de Jesús, es brillante. Mira el verso 16. En toda la genealogía, Mateo escribe, tal persona engendró a tal persona, tal engendró a tal engendró a tal. Pero cuando habla del nacimiento de Jesús, no dice, José engendró a Jesús. ¿Qué dice? José, marido de María, de la cual nació Jesús. Toda la genealogía de Mateo es desde Abraham hasta José, pero al final deja claro que José no engendró a Jesús. José no fue el progenitor de Jesús. José no fue el papá de Jesús. Pero José sí fue el padre legal de Jesús. Por eso Mateo puede decir sin ningún problema que Jesús es heredero al trono de David. Pero él no fue su padre. Mateo aquí
enfatiza el rol de María, porque más adelante nos va a decir que María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesús fue uno de los milagros más maravillosos de toda la historia, y eso es lo que vamos a celebrar en Navidad. Esa es la genealogía, hermanos. ¿Qué nos enseña a nosotros? Esta genealogía nos muestra que Dios, en su gran misericordia, incluyó en la familia de Jesús, del Salvador, a pecadores. Es escandalosa la genealogía de Jesús. Pero Mateo no tiene ninguna vergüenza de decir eso. Aquí está toda clase de hombres y mujeres, débiles y pecadores. La genealogía nos está mostrando que tú y yo también podemos ser incluidos en el árbol familiar del Mesías. Queridos hermanos, nosotros podemos tener una línea familiar de ancestros de la cual quizás nos llenemos de orgullo, quizás nos avergüence nuestros ancestros, quizás no tengamos ni idea quiénes fueron nuestros tatarabuelos o los tatarabuelos. ¿Qué clase de gente fueron? Pero si estás en Cristo, déjame decirte que tienes otras raíces, que son las raíces de la fe. Tu verdadera genealogía es espiritual. Mira lo que dice el apóstol Juan. A los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando alguien se hace cristiano, pasa a formar inmediatamente parte de la familia de la fe. Esta es nuestra nueva familia. Esta es nuestra verdadera familia. Y esta familia de la fe es muy grande y está muy bien documentada. Hoy día tú puedes trazar tu linaje hasta 2000 años atrás y decir soy descendiente de Jesús por medio de la fe. Y puedes trazar tu linaje mucho más atrás, hasta Abraham. Mira lo que Jesús dijo, hablando de sus discípulos. Mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Esta es nuestra verdadera familia. ¿Cómo nos unimos a esta familia espiritual? Nos unimos por medio de la fe. Volvemos a nacer en esta familia. Entonces no importa cuál sea tu ascendencia, no importa si te conocen los nombres de tus ancestros o no, no importa la etnia de la cual provengas, tu raza, tu color, no importa si tienes claro tu árbol familiar o no, nuestras raíces verdaderas son las que nos unen a Jesús. Y todos los creyentes están unidos al Mesías. Tenemos nuevas raíces. Y debemos, hermanos, aprender a conocer nuestro árbol familiar espiritual. A valorarlo, a apreciarlo. ¿Te has dado cuenta del poder de la inclusión en el Antiguo Testamento, en la genealogía de Jesús? De eso también trata nuestra genealogía. Como muy bien nos recordaba hoy día Ricardo, tenemos que crecer. Esta familia espiritual tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Sí, podemos crecer por medio del nacimiento, teniendo hijos y enseñándoles de Jesús, pero también crece por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la proclamación de la palabra, por dar a conocer al Salvador, y por medio de gente pecadora, como las mujeres de la lista, como los hombres de la lista, que fueron pecadores, pero que por fe fueron incluidos en el árbol genealógico de Jesús. Nosotros podemos dar a conocer a este Maestro. Quiero invitarte ahora a cerrar tus ojos, vamos a orar. Y quiero invitarte a que pienses quizás gran parte de tu vida o de cómo te ves a ti mismo tenga que ver con tu familia. Nuestras familias
humanas, terrenales, moldean quienes somos. Y en nuestras familias humanas hay mucho dolor. La historia del linaje, de la genealogía de Jesús nos enseña que tenemos una verdadera familia. Nos dice que eres amado, que eres amada. Que tu identidad, quién eres, no depende de tu familia terrenal. Tus padres te pueden haber fallado. Tus abuelos, tus bisabuelos y ancestros. Puede que ni los conozcas. Puede que no hayas recibido buen ejemplo. Puede que tú mismo seas una vergüenza en algún momento para tu familia. Aquí hay una familia de la cual no avergonzarse. Aquí hay un ancestro que es perfecto. Aquí hay un nombre el cual podemos sentirnos felices y orgullosos de llevar. Y no es nuestro apellido, es el nombre de Jesús. Al ser incluidos en la familia de Dios, tenemos una nueva identidad. Y somos parte de una familia que ha sido rescatada, amada, incluida en el linaje más santo, más puro, más perfecto, en el linaje de Jesús. Hoy no necesitamos ser aceptados, ser incluidos, ser recibidos por nadie más para sentirnos bien, para sentirnos aceptados, para sentirnos apreciados. No necesitamos la aceptación de nadie más que de Cristo. Si Él nos acepta, lo tenemos todo. Y Él nos ha aceptado. A todo aquel que le recibió, le ha dado el privilegio de ser hecho hijo de Dios. Oremos.